Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Y me espera. ¿Lo tenemos todos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das de poder predicar. Señor, me despojo de toda gloria de hombre y pongo mi mente, mi corazón y mi voz en tu Espíritu Santo, para que sea Él hablando en nuestras vidas y ministrándonos a través de esa palabra que es viva y que es eficaz. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos venido estudiando en estos últimos días y como creyentes tenemos un gran compromiso. Y ese compromiso que usted y yo hemos adquirido, oiga bien, al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que hemos venido a creer que Él es mi Rey, mi Salvador, mi justificador, el que me amó en la cruz y se entregó por mí. Entonces yo he adquirido una responsabilidad dentro de la sociedad. Y esas responsabilidades las vimos, oiga bien, que están enfocadas en todas las áreas donde nosotros nos movemos. Primeramente vimos el área espiritual, personal de cada uno de nosotros. Después vimos que todos nosotros nos tenemos que someter a quienes, a los ricos, o sea, a nuestros jefes. También hablamos que como cristianos tenemos que someternos a quienes, a las leyes políticas, sociales y superiores que oiga bien, que la Constitución pone en nuestros países. Tenemos que someternos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar a las personas que nosotros como creyentes, oiga bien, nos sometemos a las cosas que Dios ha puesto en la sociedad para que normen el ritmo de vida de las personas y de la familia. También estuvimos hablando acerca de las mujeres, que las mujeres tienen que estar sujetas o sometidas a quienes, a sus esposos. Y también hablamos el jueves anterior que nosotros como esposos, oiga bien, tenemos que cumplir lo que las mujeres tienen que cumplir, y además de eso nosotros tenemos que ser ¿qué? Pacientes con ellas. Y en esta noche el capítulo 3 versículo 7 dice, versículo 8, perdón, finalmente dice. Pero no es que esté diciendo finalmente aquí termina la epístola. No, finalmente aquí vamos a cerrar, dice el apóstol Pedro, todo lo que hemos venido hablando. Y lo que el apóstol Pedro quiere decirnos en esta noche, que nosotros, oigan bien, en conclusión, si cumplimos las cosas dentro de la sociedad, también debemos cumplirlas. ¿A dónde? En la iglesia. Y aquí está diciendo el apóstol, oiga bien, que todos tenemos que ser, ¿de qué? De un mismo sentir. ¿Cuántos en la iglesia somos de un mismo sentir? Son pocos. No todos, como dicen, vamos remando hacia el mismo lugar, hacia la misma visión dentro de la familia. No todos vamos a esa dirección, a esa meta, a esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros, sino que siempre hay ¿qué? Hay un rebelde.
¿O no? En nuestros hogares siempre hay un rebelde, siempre hay un hijo que no quiere, siempre hay un hijo que no quiere avanzar, siempre hay un hijo que se quiere quedar atrás. ¿Por qué? Porque no ha creído en lo que Dios tiene preparado para su vida. Entonces dice, en conclusión, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué dice? Amigables. Entonces, oiga bien, dentro de la iglesia tiene que haber una amistad. Pero esa amistad que tiene de haber, oiga bien, no tiene que ser una amistad de conveniencia, sino que tiene que ser una amistad ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso me lleva, ¿a qué me lleva, iglesia? A poder entender y a comprender a las personas. Porque no todo, venga bien, cuando venimos a la iglesia andamos de buen humor. A ver, hasta que su servidor viene molesto, ¿o no? Tal vez la señora me puso a lavar los trastes antes de venir para el culto y me dejé. Amén, hermano. O veníamos manejando en el vehículo y nos echaron el carro y nos enconetaron. ¿Qué genera eso en nosotros? Un enojo, una molestia. Entonces, aún así, tenemos que aprender, oiga bien, a discernir. Cuando nosotros vemos una persona molesta, ¿para qué? Para llegarle por el lado amable. Usted ve que el hermano viene, pero bien bravucón. ¿Y qué le dice? A ver, al fin vino el cometa. Tal vez el hermano había estado enfermo. No, hermano, está con usted. ¿Y qué generó el hermano? Venía enojado y ve cómo está. Más enojado. Más enojado. ¿Y qué va a pasar? El domingo no va a venir. Y no estoy profetizando. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que ser compasivos, de un mismo sentir. Ya mira que el hermano está enfermo. En pecado anda. Así somos los cristianos, hermano. Oiga bien, así somos los creyentes. Algo de estar pagando, porque así somos. Ya hace poquito un amigo me mandó un devocional. No, hombre, que se llama la unidad en el cuerpo de Cristo. Es un mensaje, hermano, que le digo, lleva un mensaje a nuestros corazones increíble. Así como el que Pedro en esta noche quiere transmitirle a usted y quiere transmitirme a mí. Cuando yo estaba preparando este estudio bíblico, me habló a mí primero, para hoy hablarle a quiénes, a ustedes, y yo me vuelvo a reenganchar. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de nosotros, la amistad es lo que menos demostramos en la iglesia. Y aquí habla que dice que tenemos que demostrar esa amistad fervientemente. Y ser fervientemente es que yo me voy a poner en los zapatos del hermano. Y entonces, pues, está fregado el hermano. Y oiga bien, y orar fervientemente no solo es doblar rodillas. Señor, provee el alimento. No, ore porque Dios le provee y llévele usted una libra de arroz, una libra de frijoles y de azúcar. Pero muchos de nosotros, ¿qué? Estoy orando por usted. No, hermano, no solo es orar, también esa oración lleva acción. Esa oración tiene que activarse. ¿Por qué? Porque es un hermano mío que está pasando, ¿qué? Está pasando por la prueba, que está pasando por el fuego, y aún aunque sea paga de su pecado, de su dificultad, yo como cristiano tengo que restaurarle, dice la palabra. Yo tengo que ir y llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, y decirle, hey, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Que no te importe lo que la gente diga, lo que importa es lo que Cristo quiere de ti. Pero lo primero que hago, que le digo, hey, ya te fijaste, hermanitos, pobrecita. No, hermano. Entonces viene Pedro y dice, hey, así como amas a tu esposa, mujer, así como se somete a su marido, también ame a los de su iglesia, también ame a sus hermanos en Cristo. Y dice, en conclusión, que viene de la palabra griega telos, que significa el final, claro, no indica el final de la epístola, sino que la conclusión de los discursos especiales, oiga bien,
a las diversas clases de cristianos. Porque en esto que estuvimos estudiando, Pedro le habló tanto al cristiano y como también al cristiano que todavía era esclavo. Y les decía, tú que eres esclavo, demuéstrale a tus amos superiores que eres un buen creyente. Y hablábamos que muchas veces los peores en nuestro trabajo, ¿quiénes somos? Los cristianos. Nos damos el ancho. Y por eso es que cuando va a haber recorte personal, ¿quiénes son los más abatidos? Los creyentes. ¿O no? Y los incomperos tienen también todo, y no, y ahí andamos todos afligidos. Ore por mí, mi hermano. Y dice, habiéndose dirigido a los esclavos, a las esposas cristianas y a los esposos, esta porción de la epístola concluye con una exhortación, oiga bien, a los cristianos en general, en sus relaciones unos con los otros. Y nos dice, estos deberes son abrazados en 5 palabras, 3 de las cuales no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y por eso dice, ser todos, que dice, de un mismo sentir. Es la unidad de mente y propósito, acuerdo en todos los detalles importantes de la vida y actividad cristiana, compasivos. Y que esta palabra se deriva de la palabra griega sympatheis, que dice que tengo que ser todos de un mismo sentido. Y por eso ya que la iglesia de los Hechos, ¿qué hacía? En armonía, juntos, en armonía, alababan y llevaban el mensaje de salvación sobre Jerusalén, sobre Antioquía y sobre toda la Tierra Santa. Entonces, si dice el apóstol Pedro que usted y yo tenemos que ser de un mismo sentir, eso quiere decir que todos tenemos que empujar la barca hacia un mismo lugar. Y aquí vamos a tocar un poquito acerca de las murmuraciones. ¿Por qué se dividen las iglesias? Por las murmuraciones. ¿Por qué se dividen los hogares? Por las murmuraciones. Porque dice que si todos somos de un mismo sentir, no va a caber la murmuración en la iglesia. El pastor general decía que cuando llegue un hermanito, esa es sabiduría de hombre, cuando llegue un hermanito, una hermanita a contarte un chambre de un hermano, ¿qué decía el pastor? Zámpele una pedrada, decía. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos en un mismo sentido. O práctico. Mejor vaya usted por la tangente y no deja que siga. Porque quieres o no, el chambre bueno y entretiene, pero también afecta a nuestro corazón. Que usted le esté contando cosas, que alguien llegue a hablarle, que andan hablando de usted, ¿cómo lo deja? No, hombre, si uno queda curado, va. No, hombre, que lo llegue a ver, que no va a quitar el traje de cristiano, no va a caer que hago hombre. Pero no, aquí dice que todos tenemos que ser de un mismo sentir. Dice que la palabra simpatía es aquella actitud de mente, oiga bien, que lleva a uno a regocijarse cuando otros están felices y también llorar cuando otros lloran, amándonos fraternalmente. Literalmente dice, amadores de nuestro hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es su hermano. Él es su esposo, pero también es su hermano en Cristo. Ella es su esposa, pero es su hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en el área espiritual, ¿qué formamos? Un cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué es? Es la novia que se va a casar con Jesucristo. Entonces, todos nosotros tenemos que ser de un mismo sentir, amándonos fraternalmente. Y amar fraternalmente a alguien es que es decirle un buen Dios le bendiga. Me encanta verte. Es decirle, ¿cómo te va? ¿Te puedo ayudar en algo? Hay muchos que están desempleados. Ayúdele llevándole el currículo que usted trabaja. Usted solo lo va a llevar. A mí cuando me dan un currículo, ¿qué digo? Yo lo voy a llevar y voy a orar.
y ya se trata con el Señor. Porque yo no soy nada en la oficina, yo lo voy a hacer en medio para llevar tu hoja de vida. Entonces, eso es amarse como entre hermanos, en fraternidad. Mira, yo a veces no me explico cómo los del mundo que no tienen a Cristo se llevan bien. ¿Cómo están los bolitos en la esquina? Chupando bien alegre. No le estoy diciendo que vaya a chupar, pero ¿cómo están los bolitos? Relajeando bien alegre, no están pensando en sus problemas. Oiga bien, aunque el resultado final es difícil, pero ¿cómo están? En armonía. Y nosotros los creyentes que tenemos la fuente de vida, que tenemos a Jesús en el corazón, que tenemos al Consolador que es el Espíritu Santo, no estamos en armonía. Sino que ¿cómo estoy? Estoy dividido. ¿Por qué? Porque todo el bien lo quiero solo para mí. A mí no me importa que los hermanos no. Yo solo quiero el bien para mi vida. Es como que usted en su familia, como padre, solo quiere el bien para su hijo. No se puede. Usted tiene que querer el bien ¿para quién? Para todos. Aún hasta para los rebeldes. Usted tiene que tenerlo. También dice que la simpatía es el sentimiento, oiga bien, especial que los hermanos de parentesco común tienen unos para con nosotros, y eso se le llama los misericordiosos. ¿Y cuál es el parentesco que nosotros tenemos? Que hemos sido, oiga bien, germinados de esa semilla incorruptible. ¿Y esa semilla incorruptible quién es? Es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra cercanía? Es nuestra Señor. Entonces, si vos sos Kevin, mi hermano en Cristo, yo no voy a hacer algo que te dañe. Muy bien. No voy a hacer algo que te dañe. Sé que no está hablando de mí. Entonces, tengo que demostrarme como misericordioso. Y oiga bien, y muchos confunden la misericordia con la lástima. No, lástima es allá afuera. Los cristianos somos misericordiosos. ¿Usted cree que no le puede usted regalar a alguien 5 o 10 dólares a alguien que ha perdido su empleo? Claro que se lo puede dar. Eso es misericordia. Misericordia quiero, digo yo, o no. Cuando usted está enfermo no dice, Señor, ten misericordia. Yo no le digo al Señor, ten lástima. ¿Qué le digo, Señor? Ten misericordia de mí. Ayúdame en mi aflicción. Ayúdame en mi problema. Entonces, dice que también la palabra simpatía dice que es una actitud que se manifiesta en estima y afecto. O sea, que quiero decir que somos amigables. Y oiga bien, esto es lo opuesto o lo contrario a la arrogancia y al orgullo. Y ahora en las iglesias, ¿cómo nos encontramos los creyentes? Llenos de orgullo, arrogantes. Fíjense que, ¿cómo van las cosas? Aquí hay gente profesional y yo no lo sabía. Y pasan desapercibidos. Si no es porque llegó un chambroso y me contó. ¿Ah? Yo no sabía. Y yo digo, ahí podemos ver qué tipo de hermanos tenemos en la iglesia. Calladitos, sin hacer tanta luz, y son profesionales. ¿Y cuántos son profesionales y son más orgullosos que cualquier otro? Lo que dicen es, miren, es lo contrario a la arrogancia y el orgullo. Estos son principios cristianos fundamentales y deben de caracterizar a todos los que desean seguir en los pasos del Señor. No la arrogancia y el orgullo, hermanos, sino que el afecto y el hacer amigables. En tu trabajo, tú que te relacionas, aquí el joven trabaja en Starbucks, es que cuando quiera un descuento y todo por lado y cumple el maestro. Soy barista, va. Él es barista. Pero no de trago, no le va a ir a pedir un de roca, no, de café.
Pero él, ¿cómo tiene que ser con sus compañeros de trabajo? Amigable. ¿O no? ¿Por qué? Porque él tiene que generar en ese equipo de trabajo, ¿qué? Activismo, sonrisa, lealtad a la compañía, y tiene que estar atento. ¿Sabían que en esos lugares, en esos negocios de comida rápida, la gente muchas veces no vuelve a llegar por lo que comieron, sino que uno vuelve a llegar a la taquería, a la pupusería o a donde fue, de cómo lo atendió el mesero? No tanto por el nombre que tenga el restaurante, sino de cómo lo atendieron. Entonces, nosotros como creyentes, ¿cómo tenemos que demostrarle a las hermanas, a los hermanos, cómo tenemos que atenderlos? Dice que con estima y afecto. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Es que los jueves nos quedamos echando el cafecito ahí, pero muchos hermanos no. Yo me quedo aquí arriba porque me toca desmontar el popular. Ya cuando bajo ya todo se ha ido. Pero a mí me gustaría bajar rápido y irme a echar el cafecito con el pancito, porque hay muchos que no les conozco el nombre. Pero allá abajo usted puede relacionarse con todos y decirle: Dios me lo bendiga, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Ve que aquí está el hermano Julio? No sabía que llamaba Julio. Y ya tiene como 3 meses de estar viniendo aquí, si quiere más. Pero no me había tomado el tiempo de preguntarle el nombre. Imagínense. ¿Y a cuántos sabemos aquí que ya tenemos casi los 3 años? Y ahí no conocemos el nombre de muchos. Y al final, intime con los hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Un gusto de verle. Mi nombre, dígale, Francisco Gloria, y el tío Tony Saca, un placer. Y dice el versículo 9. Dice el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y dice Pedro aquí, como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos 12:17, si quieren lo va buscando, y 1 Tesalonicenses 5:15 da eco al espíritu del Sermón del Monte, en aquellas significantes palabras de nuestro Señor que decía: pero yo os digo, no resistáis al malvado, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a Romanos 12:17. Deje marcado ahí, de Pedro, y vamos a Romanos 12:17. No lo puse en la presentación para que ocupemos la Biblia, porque si no, ya no lo va a traer. 12:17. Al hermano Mario le vamos a botar en la tableta, que traiga Biblia. ¿Está bueno, hermana Reina? Vaya, amén. Someta, hermano. 12:17. Y dice Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, no podemos como creyentes pagar mal por mal. Oiga bien, sé que es difícil, pero a las personas que los ofendan, ámelas. A los que lo han ofendido, cuando usted los vea, haga de cuenta y caso que está viendo a Jesús. Es difícil. Más cuando le han hecho daño, deje fuerte. No, me vea a Jesús. ¿Sabe por qué le digo? Porque Jesús es misericordia. Y cada vez que yo veo a esas personas que me han ofendido, voy a ver a Jesucristo y voy a decir: esas personas necesitan misericordia, necesitan de Jesús. Pero yo como creyente no le voy a desear, oiga bien, el mal a otro. Y aquí vamos al inicio, como cuando las personas caen con cáncer y usted dice: algo está. No es eso. Sino que Pedro y el apóstol Pablo dice: no paguen mal por mal. No podemos, hermano. Y oiga bien, y es por eso que Cristo retiene su venida, porque la iglesia no está unida, la iglesia está dividida.
Y oiga bien, ¿cómo está su familia? ¿Unida o dividida? Puede estar dividida. ¿Y las iglesias de qué están compuestas? De familia. Entonces la iglesia está dividida. Entonces Cristo no puede venir. Entonces por eso Pedro, oiga bien, a los cristianos primitivos les dice: hey, no paguen mal por mal. Fuiste enseñados ojo por ojo y diente por diente. Pero eso era la ley humana. No, la ley del talón. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Pedro? Hey, creyente, no te sigas martirizando, deseándole el mal al otro. También dice no devolviendo, es literalmente como dice, no dando de regreso. Y la preposición por dice, se usa aquí de algo dado por intercambio. Bajo ninguna circunstancia, dicen los cristianos, debemos de devolver el mal a quien nos lo hace. Hermanos, si ustedes nos tragan, no saquemos la caja y gusten. ¿A cuántos de aquí nos han pitado la vieja? A mí me la pitaron. ¿Y qué hice yo también? No. Pensaron que sí iba, no. Así. Hasta me dolió el hombro. No, hermano. El vecino me echa la basura, yo también se la he hecho. ¿No? Es el mal por mal. Su compañero le anda echando sacadilla con él. Ay, déjelo. Ore mejor. Eso sí se reina. Y no le pide al Señor que le quite el trabajo. No. Señor, cámbiale el corazón a este circunciso. Porque su familia necesita el empleo. Señor, dígale, haz que el jefe pueda ver en mí lo que yo estoy haciendo correctamente. Que no ande con el pito y el tambor, no. Que ellos se den cuenta por sí solos que el que está haciendo lo bueno y lo correcto soy yo. Pero no podemos desearle el mal a las personas oiga bien, bajo ninguna circunstancia le puedo desear el mal a mi prójimo. Oiga bien, cuando yo le deseo el mal, ya sea a un hermano en Cristo o a un inconverso, debilito la fe de mi hermano y mando al infierno al otro. ¿Por qué va a decir el otro? Creyente como vos. Hombre, mejor me quedo en el tipique año que vos decís que yo estoy. Entonces, no podemos devolver el mal por mal. Dice, este versículo fue designado para prohibir toda venganza, sea en palabra o acción. Hermano, aquí no. Y oiga bien, y es para los de afuera, no, es para usted y para mí. Para eso está hecho el versículo. Repitámoslo, vamos a leerlo. 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Entonces, ¿qué? Voy a amar a mi hermano, sea lo que sea. O usted lo ve necesitado, ¿dónde le va a ayudar? Una buena prueba. En la prueba, ahí se demuestra el amor de Dios. Cuando llega el vecino que lo ha ofendido, tiene que me regale un poquito de azúcar, que el niño no tengo para... ¡Ay, aquí me lo puede quitar! Y el cristiano, no. Sí, aunque ahorita, y le regalo un niño. Allí donde nosotros tenemos, oiga bien, que demostrar que tenemos a Cristo en el corazón. No solo del diente al árbol. Mire, si hoy del diente al árbol, andan muchos diciendo que son creyentes. Dice que en la frase, sino por el contrario, bendiciendo, la palabra bendiciendo no es un sustantivo, sino un participio presente.
entonces la bendición va conmigo ¿a dónde? En todo momento y en todo lugar. Ahí se sube el niño en la ventana y usted con la bolsa llena de níquel. No ando. Y que no usted es un agente de bendición. Yo les dije hace mucho, compre un paquete de galletas. Si no le gusta darle dinero, compre un paquete de galletas y al que se acerque, regálele una galletilla. Los que limpian los parabrisas, a veces lo dejan más chuco. Pero usted les dije que no y hay en la otra. Y sabía que muchos les decimos, ¿para qué en la otra te puedo dar? No, hermano, si anda, envíalo como una cosa. Cuando usted va al súper, ahí están los bolseritos, ¿no? Le echan las cosas en la bolsa y usted le dice, no, yo las voy a llevar. Y hay una hora por lo menos porque se las embolsó. O que le lleve la carreta, la bicicleta, ¿va? Y ahí le cargan las cosas. Pero no demostramos ese amor, no llevamos esa bendición. ¿Qué tal? Y en lo que el muchacho va a dejarle las cosas del carro, usted le dice, mira, igual que recibiste a Jesús. Mira, sabías que hay un cielo y hay un infierno. Y se queda el cipote practicando como usted y lo gano para Cristo. Y hay fiesta en un cielo porque un pecador se arrepintió y se convirtió. Pero no, ¿para qué no? Este bicho, no, y de ribete le da, el hermano Mario, un centavito, va un negrito, le dice. Vaya un negrito, le dice el hermano Mario. No, hermano, ¿qué dice? Hay que bendecir a las personas. Esto también, dice, está en armonía con lo que enseñó el Señor en las instrucciones del sermón de la montaña. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan. ¿Y qué dice? Y os persiguen. Hermano, nosotros, oiga bien, muchos cristianos en su trabajo tienen persecución. Y les dicen, aquí es prohibido hablar de religión. Así que aquí, por favor, negativo. Cristianos, dejen trabajando. Como ese sí es arrecho, como ese es humilde y manso, a ese pongan nocturnos. ¿Y qué dice el creyente? Nada, sigue trabajando. Pero ¿de quién viene la recompensa? Entonces, oiga bien, no tenemos que pagar mal por mal. Dice también que el cristianismo es en sí una bendición. Y los que son cristianos son llamados para recibir la bendición que ofrece y así ellos mismos estar siempre bendiciendo a otros. Oiga bien, o sea que la bendición Dios la da sobreabundantemente, pero no tanto para que usted se enriquezca, sino para que ayude a ¿quién? Al necesitado, para que bendiga a aquel que no tiene. Fíjense que a mí me cae mal ver esos anuncios del 4, desde que saben que hacen los dos viejitos en unas camas todas podridas, que las casitas con lámina y cartón. ¿Y por qué ellos no les hacen una casa? Sino que quieren lucrarse, oiga bien, de la humildad de las personas, de la pobreza. ¿Qué le cuesta a la corporación ir y aunque sea una casa de zinc, no hacérsela? Sino que saca dando lástima a las personas. ¿Para qué? Para que alguien pueda... Y allá van los motociclistas, y aquí le traemos un colchón y... ¿Por qué no lo hicieron ellos? Ahora, nosotros como cristianos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llevamos la ayuda? Fíjense que aquí nosotros recogemos ropa. Y a veces, a mí se me va y no paso la foto. Pero toda la ropa que aquí siempre hay una hermana que trae una bolsita, ya por la caja me regala. Yo siempre estoy pidiendo ropa. Pero toda esa ropa se va para el Cancá, que echa la Tenango, y se va para una misión de San Vicente. ¿Por qué? Porque ya la necesitan. Antes íbamos ahí al parque, y la gente ahí agarraba y la comida la dejaba tirada. No, allá la valoran más. Entonces, hermanos, hay que demostrarle a esas personas que Dios está en nosotros, que Dios nos ha traído muchas bendiciones,
nuestro Padre nos bendice, oiga bien, debemos entonces bendecir a otros. De Él recibimos perdón de nuestros pecados, por lo tanto, debemos estar constantemente, ¿qué dice? Perdonándonos unos a otros. Oiga bien, pero eso no quiere decir que yo le voy a pegar una ganchada al hermano, perdón hermano, se me chispoteó, y al siguiente día le voy a pegar otro. No, está hablando de que yo ofendí al hermano, y yo le digo, perdóneme porque le ofendí. Y al siguiente día, hermano, yo ya no voy a ofender al hermano. De eso está hablando. De perdonarnos y no seguir en qué, en la misma. Y dice, hoy regresamos al versículo 8, finalmente dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice que las personas que son de un mismo sentir piensan en lo que su hermano en Cristo está atravesando. También dice que tenemos que ser compasivos, y esto es igual a sentir el dolor de otros. Yo no quisiera pasar por lo que el hermano está pasando. Pobrecito, su hijo está bien grave. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a doblar mis rodillitas y voy a interceder por la salud del hijo de mi hermano. Eso es, hermano. También dice que tenemos que ser fraternales, amorosos como en la familia. Pero hermano, si yo no puedo amar ni a los míos, ¿cómo voy a amar a mis hermanos en la iglesia? Aunque vea, los hombres, a las hermanas las amamos en la iglesia, y a las de la casa no. O igual viceversa también a las hermanas. También dice que tenemos que ser amigables, sociables, humildes, no devolviendo mal. Dice, oiga bien, esto es sin ira y enojo. Y también dice, no devolviendo maldición. Esto es sin odio, y eso es no a la venganza. Entonces, ¿quién tiene que ser nuestro modelo? Nuestro modelo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Filipenses capítulo 2, del 4 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 9. ¿Quién es mi modelo? Es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vino Cristo a morir por unos? No. Vino a morir por todos. Entonces, yo en la iglesia, ¿tengo que amar solo a unos? No. Tengo que amarlos a todos por igual. Entonces hoy, el apóstol Pedro cierra, oiga bien, estos 9 versículos, diciéndonos que tenemos que someternos, que amarnos, que demostrar, oiga bien, el amor ferviente, que ser humilde, que así como nos sometemos a las leyes terrenales, también me tengo que someter a las leyes espirituales. ¿Para qué? Para que podamos, oiga bien, tener una generación de creyentes diferentes a las que hoy la sociedad está presentando. Donde los cristianos fuman, toman, se tatúan, tienen 3 mujeres y piensan que son santos. Esa es la generación en la que estamos viviendo. ¿O no? Mas cuando Cristo quiere que nosotros seamos un modelo de cristianos, que cuando yo camine en la calle, ¿qué es lo que va a ver la gente en mí? A Cristo. Oiga bien. Y hoy decimos como al principio, usted y yo tenemos una gran responsabilidad.
pero solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso al Señor. Padre,